Bueno, ¿has leído el capítulo 7 de hecho? ¿Le han echado un vistacillo? ¿El qué? Algunos han leído el 5. ¿No? Pues, pues es una panorámica muy buena de los primeros capítulos del Antiguo Testamento. Si leemos el Antiguo Testamento, esos primeros libros, y nos leemos el capítulo 7, de hecho, esta exposición que hace Esteban, la verdad es que nos aclara algunos detalles que son muy interesantes y que nos ayudan a comprender esos primeros libros. Estamos con los primeros tiempos de la Iglesia, los primeros momentos de la Iglesia. Hemos vivido muchas primeras cosas hasta este capítulo 7, y en este capítulo 7 vamos a vivir el primer mártir. Verán, en mi cruzada personal contra el que le pone los títulos a los capítulos en las versiones, cuando dice defensa y muerte de Esteban, estoy de acuerdo en lo de muerte, pero no estoy de acuerdo con lo de Esteban, sí, también. Con lo de defensa, no estoy de acuerdo con lo de defensa. Porque no me parece que Esteban se esté defendiendo en este capítulo. No está argumentando para defender su posición. Y creo que, aunque sea trazar solo unas pequeñas líneas generales, yo me he atrevido a dividir el capítulo 7 en 3 partes, para poder tratar de explicarlo, estas ideas que yo tengo en la cabeza. Yo llego hasta el versículo 50, hago una primera división, he llegado hasta el 32 también, versículo 32, el 50, y después a partir del versículo 57, ¿vale? Eso, del 1 al 50, una primera parte, toda esa exposición magistral que hace Esteban de la explicación de los primeros libros del Pentateuco y esos primeros libros también con Josué y demás. Pero lo que está haciendo Esteban es responder una pregunta que se le hace delante del concilio, con los hombres más religiosos, con mayor conocimiento de la Escritura que había en aquel lugar. Así que Esteban no está tratando de explicarles lo que no saben, sino que les está contando, según lo que ellos saben, darle la respuesta a lo que ellos están preguntando. Y la pregunta que está en el versículo 1 es del sumo sacerdote preguntando, ¿es esto así? Y si no volvemos para atrás, pues no entendemos qué es esta pregunta, porque la pregunta se basa en algo que se ha dicho en los versículos 13, a partir del 13 del capítulo 6. Dice que pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, el templo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esteban, varón lleno del Espíritu Santo, lleno de conocimiento, que es escogido como uno de los diáconos para solventar el primer problema que nace en la iglesia, es confrontado ante lo que de alguna manera hemos escuchado en el capítulo que nos tocaba hoy de Zacarías. Nos han dicho que vas predicando que el templo y nuestra tradición, tú no crees en esto, que tú crees que esto está mal. Esto parece algo del pasado, parece que es algo que solo sucede en esta época de tiempo, en los primeros tiempos de la iglesia, y yo me voy a lanzar con algo que tengo en el corazón, que me quema, me pesa y lo comparto con ustedes. Cuidado, porque nosotros también hacemos de este lugar y de nuestras tradiciones algo contra lo que pretendemos luchar para que nadie lo quiera dañar. Voy a hacer una afirmación de estas que
que lo dejo, lo presento y para que lo meditemos. Estos hombres religiosos, conocedores de la ley, de la Escritura, que ministraban en el templo diariamente, había a una persona a la que no dejaban entrar ni en su ministerio ni en su tradición. De hecho, este mismo concilio, muy posiblemente en su gran mayoría, el sumo sacerdote, muy posiblemente estos mismos hombres fueron los que enfrentaron a Jesús cara a cara y lo condenaron. Tenemos que tener mucho cuidado porque pensamos que estos son cosas del pasado y nosotros estamos expuestos a sujetarnos a nuestra tradición y a esas cosas que vemos. Y lo voy a dejar ahí porque la semana ha sido complicada, la semana tuvo sus complicaciones, pero ya está. Varones, hermanos y padres, dice el versículo 2. Oíd. Si han leído, ven que en estos 50 primeros versículos, Esteban menciona a muchos personajes. Habla de Abraham, habla de Isaac y de Jacob y de los hijos de Jacob, mencionando especialmente a José. Después de José, menciona a Moisés. De Moisés vemos a Josué. Pero hay un personaje que él nombra al que cuando solemos estudiar estas cosas no solemos prestar atención. Y sin embargo, es el personaje protagonista de toda la historia, de absolutamente toda la historia. Y es el primer personaje que él nombra en este discurso que va a dar. Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria. El Dios de la gloria. Ni el templo, ni nuestras tradiciones son el centro de nuestra vida, ni de nuestro objeto de análisis, ni de adoración. El Dios de la gloria. Y es en Él en quien Esteban está pensando durante toda su exposición. Ese Dios de la gloria que en estos 50 versículos, de alguna manera, Esteban les va a decir a ellos, ese Dios de la gloria al que ustedes no dejan entrar aquí, al que ustedes no quieren escuchar y que no quieren que forme parte ni de sus tradiciones, ni de sus costumbres, ni de sus formas de vida. Y hay algo muy, muy interesante en cómo Esteban explica todo esto, porque él centra efectivamente en el Dios de la gloria, pero va hablando de hombres que tienen experiencias con ese Dios de la gloria. Y habla de Abraham, que deja su casa, deja su familia para vivir en un sitio en donde no tenía nada. En donde no tenía nada. Dios lo saca de, él lo tiene todo y lo pone en un lugar donde no tiene nada. Y Dios se encuentra con Abraham. Y tiene una relación con Abraham sin necesidad ni de unas tradiciones ni de un lugar de encuentro. Dios se encuentra con José cuando es sacado, llevado como esclavo a un lugar extranjero, lo que Dios le había prometido a Abraham que iba a pasar. Y José tiene una relación y un encuentro personal con Dios sin templo y sin tradiciones. Moisés, al que sus padres vieron, ¿cómo dice el versículo? Dice el versículo 17, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Este rey, usando de astucia contra nuestro pueblo, dice el versículo 20, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue agradable a Dios. Dice, Éxodo dice que sus padres lo vieron un niño hermoso. Lo vieron un niño que tenía un propósito, que había algo en él. Durante todas estas microhistorias, estas mini panorámicas que está haciendo Esteban, hay una serie de patrones comunes. Hombres, Dios pidiendo obediencia, hombres obedeciendo, siguiendo aun a pesar de no ver, y hay otro factor muy importante, oposición. Siempre hay alguien que se opone.
los pueblos de alrededor en el desierto, Abraham, el rey de Israel, el rey de Egipto, cuando ya José está allí en aquel lugar y está el principio de la casa de Jacob, está allí ya en Egipto, el rey que se opone. Y además es curioso lo que dice y me parece muy interesante. Nosotros leemos en Éxodo que el rey ordenó matar a los niños recién nacidos. Aquí se nos dice, aquí explica Esteban, que forzó al pueblo para que mataran a sus propios hijos. Y es algo que creo en lo que deberíamos meditar. Luego hay una serie de patrones que se van repitiendo. Hombres, personas, Dios siempre presente, una relación con Dios, una petición, obediencia y oposición. Y oposición. Y llegamos al versículo 50 sin más dilación. Después de toda la historia, después de contar muchos eventos en el Mar Rojo, de muchas formas, dice el versículo 47, hablando de Salomón, dice, Salomón le edificó casa. David halló gracia, Salomón le edificó casa. Si bien, dice el 48, el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ni tu tradición, ni el lugar que tú exiges o pones como adoración y al que exiges un respeto, ninguna de esas dos cosas son el objeto de nuestra forma de vivir. El Dios de los cielos, el Dios altísimo, sus órdenes y nuestra obediencia, aún a pesar de la oposición que nos pueda rodear. Y esto es fácil decirlo, pero la vida diaria nos va poniendo en situaciones en las que nos vamos encontrando con estas cosas. Y es aquí en donde quisiera añadir otra cosa. Esteban les dice, en su defensa, ¿verdad? En su defensa le dice, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y nos encontramos un matiz que quisiera añadir. Todas estas cosas que hemos expuesto, además, nos ponen en una situación, a ver si soy capaz de explicarlo. No vemos cuál es el propósito de Dios en el momento que estamos viviendo. No sabemos dónde está la tierra prometida ni cuánto tiempo queda para llegar. No sabemos qué estoy haciendo yo aquí, en este mundo, en este mismo momento. Lo único que sabemos es que necesitamos una relación con Dios, necesitamos escucharle y necesitamos obedecerle como norma de nuestra vida. Que tendremos oposición y que tenemos que mantenernos firmes y agarrados como Esteban, alimentados del Espíritu de Dios, llenos del Espíritu de Dios, con su palabra, con su presencia. Y necesitamos eso para estar fortalecidos y resistir contra las cosas que nos pueden pasar. Es lo único que sabemos, pero hay algo que es muy importante. Algo que es muy importante. Es que Dios sí sabe cuál es el propósito que tiene con nuestras vidas en este momento, no solo de nuestras vidas, sino de la historia de la humanidad. Dios sabe exactamente qué es lo que está haciendo con nosotros en Montequinto, en el pueblo de Sevilla, en esta nación de España, en el mundo. Nosotros ni idea, no somos capaces ni de imaginarlo, no somos capaces de ver lo que Él ve. Nuestra única misión, nuestro único objetivo es vivir de una manera que le agrade a Él, el Dios del cielo. Si centro mi vida en la tradición, en lo que he vivido hasta hoy, si centro mi vida en un lugar, y lo pongo como un lugar de adoración, estoy haciendo lo mismo que hizo el pueblo de Israel, recién salido de Egipto, recién firmado su pacto con Dios, cuando le pidieron a Aarón, porque con Moisés se tardaba, y le pidieron a Aarón, haznos dioses a los que adoremos. Y Aarón, creo que es Éxodo 32, y Aarón les dice, les hizo un becerro con todo el oro que consiguió juntar y les dijo, mañana será fiesta para Jehová nuestro Dios. Y vistió de santidad lo que era una abominación para el Señor. Que el Señor nos ayude a no vestir de santidad
nada que Él abomine. Que el Señor nos ayude a no poner, en primer lugar, cosas que no le glorifican y que no le dan honra. Hemos de permanecer firmes en su palabra y en el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo produzca fruto en nosotros. Dice vosotros, versículo 53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ellos se enfurecieron sus corazones y crujían los dientes. Hay un versículo, unas palabras del Señor Jesús diciendo, nunca os conocí, a gente que creía que tenía, Señor, nosotros en tu nombre hicimos, y en tu nombre dijimos, y en tu nombre nosotros estábamos ahí. El Señor Jesús dijo, yo nunca os conocí, iros fuera donde está el lloro y el crujir de dientes. Eran hombres que crujían sus dientes cuando todo su sistema se veía atacado. Y ellos se veían atacados personalmente porque pensaban de sí mismos estar en una relación que agradaba a Dios. Es más, pensaban que estaban añadiéndole a Dios lo que le podía faltar con sus vidas de santidad y con sus buenas costumbres. Pero hay un contraste, el versículo 55. Frente a esto hay un contraste. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que buscar siempre estar llenos del Espíritu Santo. Puestos los ojos en los hombres, en la tradición, en el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y lo dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ellos ahí ya enfurecieron, versículo 57, ellos ahí ya se enfurecieron, dice, y dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y ya ni juicio, ni sentencia, ni nada. Lo cogieron, vámonos para afuera, dice que echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Hay una expresión que me resulta muy curiosa en el último versículo, acerca de la muerte de Esteban. En el versículo 60. Dice que puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Qué muerte más dulce, ¿verdad? Morir apedreado, no voy a dar detalles, pero vamos. Y decir que durmió, que descansó, que reposó. Pero Paco ha señalado algo, tanto al principio del culto como ahora, que creo que es importantísimo que destaquemos. Y que lo hagamos de una forma subrayándolo bien, poniendo un buen subrayado en todo esto. No recuerdo en qué capítulo de Mateo, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, a quienes les retengáis los pecados, les son retenidos, a quienes se los perdonéis, les son perdonados. Hay que ponerlo en su contexto, hay que contextualizarlo, pero tiene un sentido. Ahora, el perdón tiene un poder que muy posiblemente nosotros no estemos valorando en toda su dimensión, en toda su capacidad. La falta de perdón es una raíz de amargura que entorpece y evita crecer a la persona que lo tiene, pero pone también límites a nuestro alrededor. Pone también límites a nuestro alrededor. Pero la actitud llena del Espíritu Santo, de estar en disposición de decir, no le tomes en cuenta esto que está haciendo, tiene el poder de abrir muchos límites, de quitar muchos límites de en medio y de facilitar el que haya restitución de muchas cosas. Si habláramos de gestión emocional y habláramos de curar heridas, nosotros somos salvos y vamos a ir al cielo. Y nosotros tenemos aquí bendiciones de las que podemos disfrutar, de las que, promesas a las que podemos agarrarnos y echar mano y disfrutar. Dentro de las herramientas que el Señor nos ha dado para sobrellevar las dificultades de una vida dependiente de Él, junto con su palabra, el poder de su Espíritu, está la comunión, está la relación.
que no haya nada en mi corazón que pueda entorpecer el desarrollo del crecimiento y del afianzamiento de la llenura del espíritu, de un desarrollo saludable, sano en nuestra relación. Pero es que hay más, es que hay más. Uno de los que estaba allí, uno de los que estaba viendo, era Saulo de Tarso. Y nosotros ya tenemos spoiler hecho y sabemos que este Saulo se va a convertir en Pablo, el gran apóstol de los gentiles, el fariseo, gran apóstol de los gentiles. Esteban estaba allí y a todos los que estaban allí, él por su parte dijo, yo no tengo nada pendiente. Señor, no les tengas en cuenta esto. Esteban se fue sin carga, pero dejó puertas abiertas aquí también. Dejó muchas puertas abiertas. Que el Señor nos ayude a vivir de tal forma como congregación, como iglesia, como pueblo, que el primero que entre en todas nuestras reuniones, en todas nuestras convivencias, en todo lo que nosotros hagamos, el primero que entre, el primero que esté presente siempre, no sean ni nuestras tradiciones, ni las cosas que nosotros valoramos como muy religiosas, sino que el primero que entre siempre sea el Señor llenándonos con su Espíritu. Que Él nos ayude.